The fallout over Friday's release of the Epstein files continues to draw scrutiny here on Capitol Hill, with some lawmakers threatening to hold the Attorney General of the United States in contempt for not releasing more information. Washington continues to react to what the Department of Justice released on Friday. And while new Epstein files were made public, including flight logs containing the name of President Trump, many of the files were heavily redacted. That has frustrated lawmakers on both sides of the aisle, who wrote the law requiring the release of the documents. And both congressmen... Hay momentos en los que el funcionamiento rutinario de las instituciones cambia de forma perceptible, no por una decisión final, sino por un desvío en el proceso que normalmente pasa desapercibido. El 20 de diciembre de 2025, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció la apertura de un procedimiento formal que podría culminar en la responsabilidad institucional de la ex fiscal general de Florida, Pam Bondi, por presuntas violaciones relacionadas con la conducción y obstrucción de la divulgación completa de los archivos relacionados con el caso Epstein. La declaración se produjo durante una audiencia ordinaria en Washington y fue acompañada de nuevos documentos internos que, según los parlamentarios involucrados, refuerzan la sospecha de que hubo maniobras deliberadas para impedir que información sensible llegara al público. El Departamento de Justicia, bajo la administración republicana, está acusado de haber publicado solo versiones redactadas de los archivos, con amplias áreas censuradas, en contravención de la legislación aprobada por el propio Congreso y sancionada anteriormente por el presidente Donald Trump. El impacto del episodio no se limitó a la frustración de las expectativas en torno a la transparencia prometida, sino que desencadenó una nueva ronda de articulaciones jurídicas y legislativas entre parlamentarios de diferentes espectros ideológicos. La base de la controversia radica en los plazos y los parámetros legales que regulan la divulgación de documentos considerados de alto interés público. De acuerdo con el texto de la ley federal vigente, todo el contenido relacionado con el caso Epstein debería haberse publicado en su totalidad, sin omisiones injustificadas, salvo en situaciones específicas relacionadas con la seguridad nacional o la protección de las víctimas. Sin embargo, la publicación parcial de los archivos, con fragmentos borrados y metadatos ausentes, provocó una reacción inmediata del comité, que considera que hay margen para la responsabilidad administrativa y judicial de los funcionarios públicos directamente involucrados en la decisión. La figura de Pam Bondi se ha convertido en fundamental en este proceso, no solo por su papel actual dentro del Departamento de Justicia, sino también por su trayectoria política marcada por vínculos públicos con el presidente, lo que añade complejidad a la percepción institucional del caso. Entre los puntos que agravaron la situación, se encuentra el hecho de que, según los registros legislativos, Pam Bondi y otros altos cargos del departamento se habían comprometido formalmente a cumplir el calendario legal de divulgación de los documentos. Además, la retirada repentina de materiales del portal oficial del gobierno, poco después de su publicación, fue interpretada por parte de los congresistas como una señal de intento deliberado de evitar repercusiones públicas. Paralelamente, surgieron denuncias sobre reuniones no divulgadas entre miembros del gobierno y figuras centrales del caso, incluidas reuniones entre bastidores con representantes legales de Ghislaine Maxwell, trasladada a una prisión de mínima seguridad semanas después de una de esas reuniones. La ausencia de justificaciones técnicas consistentes para el cambio de ubicación y el secretismo sobre el contenido de las reuniones suscitaron dudas adicionales sobre la conducta de la administración, lo que aumentó la sospecha de que parte de la estructura estatal estaría operando con el objetivo de preservar a determinadas personas del escrutinio legal y social. En el Congreso, la respuesta no se hizo esperar.
Diputados demócratas como Robert García y Jamie Raskin comenzaron a articular medidas judiciales independientes con el apoyo técnico de asesores jurídicos externos. El objetivo declarado es forzar judicialmente la divulgación íntegra de los archivos e investigar posibles delitos administrativos relacionados con la supresión de documentos. Paralelamente, líderes republicanos como Thomas Massie han manifestado su apoyo a la propuesta, con el argumento de que la transparencia debe prevalecer independientemente de las alineaciones partidistas. Aunque todavía no hay consenso sobre la forma definitiva que adoptarán las acciones, ya se han mencionado posibilidades que van desde mociones de censura hasta solicitudes formales de apertura de una investigación en la Oficina de Ética Gubernamental. Aunque los líderes republicanos de la Cámara de Representantes aún no se han posicionado de manera unificada, hay indicios de que parte de la bancada está dispuesta a apoyar las investigaciones, sobre todo ante la creciente presión pública para obtener respuestas. En los últimos días, asociaciones de víctimas y familiares han publicado cartas abiertas exigiendo explicaciones, y algunas organizaciones de la sociedad civil han comenzado a presentar solicitudes formales de aclaración ante el Departamento de Justicia. La convergencia entre las presiones parlamentarias, la movilización social y la ausencia de justificaciones documentales sólidas ha creado un entorno propicio para el avance de las acciones legislativas. Dependiendo de cómo evolucionen los hechos, Bondi podría ser citada a declarar formalmente ante el Congreso, aunque esto depende del apoyo bipartidista para garantizar la viabilidad del proceso. Entre bastidores, se espera que la investigación abierta por el Comité de Supervisión establezca un nuevo estándar de responsabilidad para los funcionarios públicos que, directa o indirectamente, incumplan las normas federales con el pretexto de la conveniencia política. La tensión en torno a la divulgación parcial de los archivos no es solo jurídica o técnica, sino que pone de manifiesto una disputa más amplia sobre los límites entre el secreto de Estado y el derecho a la verdad, en un contexto en el que se están poniendo a prueba los mecanismos institucionales de control. A partir de ese momento, la atención institucional se desplazó hacia los mecanismos de control y rendición de cuentas disponibles dentro del marco legislativo y judicial estadounidense. La legislación que fundamenta la obligación de divulgar los archivos del caso Epstein se remonta al período posterior a la condena de Ghislaine Maxwell y a la reapertura del debate público sobre el papel de los agentes del Estado en posibles omisiones o complicidades. Se trata de una norma sancionada durante el gobierno de Trump, con apoyo bipartidista, que estipulaba plazos y condiciones para el acceso irrestricto de la población a documentos relacionados con investigaciones concluidas y con elementos de interés público indiscutible. El texto legal se presentó como respuesta institucional a décadas de desconfianza en relación con la actuación selectiva de sectores del Poder Judicial y de las agencias de seguridad, y su aplicación práctica dependía de la cooperación directa del Departamento de Justicia. Es en este contexto que las sospechas sobre la actuación de Pam Bondi comenzaron a interpretarse bajo otra luz. La exfiscal, cuya carrera se caracteriza por su proximidad a los líderes conservadores y por episodios anteriores de conflicto con organismos de control, asumió importantes funciones administrativas en el Departamento de Justicia durante la nueva configuración del Ejecutivo. Según los parlamentarios involucrados en la investigación, su presencia en los flujos de decisión más sensibles del proceso de liberación de los archivos no es solo circunstancial, sino que reflejaría un modelo de gestión en el que los criterios políticos pasaron a influir en las decisiones de naturaleza técnica.
La percepción de que hubo un intento sistemático de reducir el impacto público de la divulgación de los documentos cobró fuerza con la constatación de que el material publicado contenía omisiones previamente injustificadas y ediciones que dificultaban el rastreo de nombres, fechas y conexiones. La convergencia institucional que se formó a partir de estas sospechas involucró no solo al Comité de Supervisión de la Cámara, sino también a sectores independientes del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil con un historial de actuación en casos de abuso sistémico. Se presentaron varias peticiones ante los tribunales federales solicitando la revisión judicial del contenido censurado y se remitieron solicitudes formales de investigación a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, que actúa como auditor externo de la Administración Pública Federal. La acción coordinada de los parlamentarios demócratas y algunos republicanos críticos con el gobierno de Trump dio lugar a la elaboración de una propuesta legislativa complementaria que prevé sanciones administrativas directas para los agentes que incumplan los plazos y criterios legales de divulgación documental, incluso si no se demuestra dolo inmediato. Esta articulación interinstitucional ayuda a comprender por qué el episodio cobró una dimensión más allá de su alcance jurídico inmediato. El caso pasó a ser visto como una especie de prueba sobre la resiliencia de las estructuras de fiscalización del Estado en contextos políticamente sensibles. La presencia de figuras públicas de gran visibilidad en los documentos mantenidos en secreto, junto con la creciente movilización de sobrevivientes y activistas en favor de la transparencia total, convirtió el debate sobre el caso Epstein en un indicador de la capacidad institucional del país para lidiar con redes de poder que trascienden las fronteras partidarias. En este escenario, el Congreso desempeña un doble papel. Por un lado, como fiscalizador de la legalidad de los actos del Ejecutivo. Por otro, como espacio de negociación política donde la rendición de cuentas puede frenarse o acelerarse según los intereses de la mayoría. Otro eje de convergencia institucional relevante es la actuación de las comisiones permanentes del Senado, que comenzaron a solicitar informes técnicos independientes sobre los procedimientos adoptados en la clasificación de los archivos. El objetivo es identificar si hubo un uso indebido de prerrogativas administrativas para proteger intereses particulares. Algunos senadores sostienen que el proceso de clasificación se instrumentalizó con el objetivo de evitar comprometer a los líderes políticos vinculados a la antigua administración, lo que constituiría una grave distorsión de los principios republicanos de transparencia e imparcialidad. Mientras tanto, organizaciones civiles, grupos de víctimas y redes de abogados independientes comenzaron a proporcionar apoyo técnico y jurídico a los parlamentarios involucrados. La colaboración con la sociedad civil ha sido determinante para detectar inconsistencias, identificar puntos de censura documental y rastrear conexiones entre los nombres ausentes en los archivos y figuras políticamente expuestas. Este flujo de información paralela contribuye a consolidar la base probatoria necesaria para sustentar medidas más drásticas, como una acción civil pública por omisión administrativa o incluso una solicitud formal de destitución temporal de funciones. El hecho de que Pam Bondi haya ocupado puestos destacados en la esfera estatal y que su nombramiento haya sido respaldado por figuras influyentes del Partido Republicano añade un componente de tensión política a la crisis. La hipótesis de que su conducta pueda ser objeto de responsabilidad directa implica riesgos políticos para sectores de la base gubernamental y puede convertirse en un factor de inestabilidad en las articulaciones electorales en curso. Sin embargo, este aspecto no ha impedido que se tramiten las iniciativas judiciales y legislativas, aunque con cautela. El ambiente institucional que se ha creado sugiere que, independientemente de la evolución inmediata de los procesos, el caso ya se ha consolidado como un hito
en el debate sobre los límites de la autoridad administrativa y la fuerza normativa de la transparencia pública. Si este tipo de análisis le ayuda a comprender el funcionamiento interno de las instituciones en momentos decisivos, considere suscribirse al canal. Nuestro objetivo es seguir los movimientos con claridad, rigor y continuidad. Con el avance simultáneo de las deliberaciones en el Congreso y las decisiones en el ámbito judicial, el enfoque sobre la actuación de Pam Bondi y la no divulgación íntegra de los documentos relacionados con el caso Epstein pasó a interpretarse desde diferentes perspectivas jurídicas e institucionales. Para varios analistas del ámbito constitucional, el episodio revela cómo ciertas prácticas administrativas siguen operando en zonas grises, incluso cuando existen normas claras en vigor, especialmente en los casos en que no hay convergencia política ni instrumentos eficaces de supervisión. En esta lectura, la prolongación de la retención de documentos, sumada a la ausencia de justificaciones transparentes, apunta a la presencia de una cultura estatal permisiva en relación con la ocultación de información, sobre todo cuando ésta puede afectar directamente a agentes políticamente relevantes. Por otro lado, hay quienes argumentan que centrar la atención en Bondi limita la comprensión del problema. Según este enfoque, aunque su actuación debe ser examinada con rigor, no puede desvincularse de un contexto más amplio de decisiones tomadas en instancias compartidas, en las que se articulan múltiples niveles jerárquicos y sectores técnicos. Esta corriente propone que el caso Epstein expone fallas sistémicas en la capacidad del Estado para garantizar la transparencia, especialmente en asuntos que traspasan fronteras institucionales e intereses interpartidarios. Así, la retención de documentos no sería necesariamente producto de una iniciativa aislada, sino expresión de un funcionamiento institucional en el que el secreto se emplea como herramienta defensiva recurrente en determinados temas, incluso cuando entra en tensión con los dispositivos legales vigentes. Sigue en debate la hipótesis de que los fragmentos suprimidos tienen por objeto preservar a figuras asociadas a administraciones anteriores. Los parlamentarios que integran las comisiones de supervisión sostienen que se han eliminado o editado documentos cruciales para evitar que salgan a la luz vínculos con Jeffrey Epstein en un momento de intensa inestabilidad legislativa. La conducta de Bondi, en este contexto, formaría parte de un engranaje orientado a la contención política, en el que las decisiones operativas asumen un papel estratégico en el control de daños. Sin embargo, la ausencia de pruebas documentales que respalden esta tesis exige cautela, y hay juristas que advierten de los riesgos de análisis precipitados o excesivamente guiados por conjeturas políticas que comprometan la integridad de los procesos institucionales en curso. La actuación reciente de los tribunales federales ha influido fuertemente en este debate. En diferentes decisiones, los magistrados han rechazado argumentos basados en alegaciones genéricas de riesgo institucional como justificación para mantener en secreto documentos de interés público. Para estos jueces, el alcance y la gravedad de las acusaciones relacionadas con la red Epstein exigen una respuesta compatible con los principios de publicidad y rendición de cuentas. Esta tendencia apunta a un reposicionamiento del Poder Judicial, que comienza a asumir un papel más asertivo en el enfrentamiento de las omisiones administrativas. Los parlamentarios ven en ello una señal de que los tribunales pueden llegar a ocupar un espacio institucional de corrección cuando los demás poderes fallan en garantizar la transparencia. Sin embargo, los analistas institucionales recuerdan que este protagonismo judicial también pone de manifiesto un déficit de eficiencia en los mecanismos internos de control del Ejecutivo, que deberían ser capaces de resolver tales impases sin necesidad de recurrir a la judicialización. A pesar de las incertidumbres sobre la autoría directa de las decisiones de censura,
Existe consenso entre los expertos en que la credibilidad de las instituciones dependerá de lo que se haga a partir de este momento. Por lo tanto, la atención deja de centrarse exclusivamente en el contenido de los archivos omitidos y se desplaza hacia la capacidad del sistema político y jurídico para ofrecer respuestas coherentes con los principios democráticos. El caso puede adquirir un carácter simbólico no solo por las revelaciones que potencialmente alberga, sino por la oportunidad que ofrece para reposicionar los estándares institucionales de transparencia. El desarrollo de este proceso podría redefinir no solo la conducta esperada de los funcionarios en situaciones críticas, sino también la forma en que los poderes del Estado comparten responsabilidades para garantizar el acceso a la información. En última instancia, lo que está en juego es más que la posible responsabilidad de una exfiscal. Se trata de evaluar hasta qué punto los instrumentos democráticos de control siguen funcionando en un contexto de creciente desconfianza institucional. El resultado de las investigaciones puede tener un impacto directo en la futura regulación de la clasificación de documentos, la conducta funcional ante casos de gran repercusión y los propios límites operativos de las autoridades administrativas. Hasta el momento, no hay una definición clara sobre qué poder asumirá el liderazgo en este proceso, ni sobre cuál será el alcance real de las consecuencias estructurales derivadas de este episodio. Si te interesan los análisis que van más allá de la superficie y observan los movimientos institucionales en profundidad, suscríbete al canal. Seguiremos cada nueva etapa con seriedad y claridad.